Muy buenos días. El día de hoy, en esta entrega, vamos a hablar sobre la recolección de datos. Principalmente debemos de entender la recolección de datos como el primer paso para poder llegar a realmente realizar un análisis del negocio. ¿Por qué? Como todos sabemos, pues en este caso, la data ayuda a poder tomar mejores decisiones sobre nuestros negocios, poder entender el pasado para poder predecir qué va a suceder en el futuro. Es importante tener una base sólida sobre la cual pues nosotros podamos fundamentar esas decisiones. Y aquí es donde arrancamos con el primer punto, la recolección de datos. La recolección de datos es tal vez uno de los pasos prioritarios para poder tener los cimientos bien sentados y tener pues un excelente análisis, ¿verdad? ¿Qué debemos de saber? Primero, pues de dónde vienen esos datos, conocer cuál es el origen de la fuente del dato, ¿verdad? A ver si es un dato real o es un dato ficticio o es un dato sobre el cual estadísticamente podamos fundamentar nuestro análisis. Otro punto importante es cómo los recopilamos, qué herramientas utilizamos, qué métodos utilizamos para poder recopilar esos datos y qué otra cosa más importante, ¿verdad? El tipo de datos que nosotros tenemos, son datos numéricos, son datos monetarios, son datos porcentuales, son fechas. Tener pues ese conocimiento es súper importante para poder venir y poder empatar esos datos y que nuestro análisis pues al final de cuentas pues tenga congruencia, ¿verdad? Como muchos saben, empresas como Netflix, como Facebook, como Google fundamentan o han sido pues plataformas de cambio a nivel tecnológico porque han fundamentado sus decisiones con los datos, ¿verdad? Si nosotros tenemos datos, los tenemos estructurados, podemos hacer que nuestro negocio sea como Netflix. Eso es muy importante saberlo. Como decía Frankie Covey, solo lo que podemos medir lo podemos mejorar. ¿Y por qué es tan importante la medición? Pues la medición es importante porque precede al análisis, ¿verdad? Que a su vez precede al modelado. Y el modelado es lo que nos permite la predicción. Entonces, si queremos mejorar nuestro negocio, tenemos que tener un excelente modelado. Y por lo mismo, la calidad de los datos debe ser íntegra. ¿Qué tipos de datos podemos encontrar nosotros? Pues hay de números, hay de textos, hay booleanos o lógicos. Y pues también tenemos otro tipo, ¿verdad? Ya sean imágenes, sean pues, datos geográficos, ¿verdad? Esos son los tipos de datos pues, que podríamos encontrar en nuestras bases de datos, ¿verdad? Que podemos integrar aquí a nuestro análisis. ¿Y qué debemos de asegurar con estos datos? ¿O qué es la calidad de los datos? Pues primero deberemos de verificar pues, el tiempo, ¿verdad? O la exactitud de estos datos, la completitud también de los datos, ¿verdad? Que los datos realmente estén completos, que no hayan datos nulos o datos a medias, la consistencia de los mismos, que realmente los datos se sostengan por sí solos, ¿verdad? Que sean pues, datos reales, ¿verdad? Porque si no, nuestra data, al final nuestro análisis pues no va a ser real. Es muy importante, por eso, asegurar la calidad de los datos. Ahora bien, ¿dónde puedo conseguir esos datos? Pues existen dos formas para hacer recolección de datos. Una es mediante experimentos, ¿verdad? Experimentos diseñados donde los cuales nosotros podamos obtener datos del negocio. Y el otro, pues son datos que ya existen, bases de datos, temas pues facturación, que en el histórico pues ya han sido datos preexistentes, ¿verdad? Cuando hablamos de datos diseñados, pues nos referimos a realizar un experimento, ¿verdad? Poner a prueba nuestro producto en diferentes segmentos del mercado, en diferentes nichos, con diferentes tipos de clientes. Aquí entra muy de la mano el marketing, entra mucho de la mano pues la economía para poder venir y decir dónde queremos nosotros focalizar nuestro producto, dónde lo queremos experimentar, dónde lo queremos poner a prueba. Aquí pues entra el famoso Customer Journey, ¿verdad? El conocer pues cuáles son pues los hábitos de nuestros clientes, por dónde caminan, qué tipos de productos consumen, y en base a nosotros hacer esos experimentos podemos recolectar esos como día a día de nuestros clientes, ¿verdad? Ese día a día, saber todas esas predicciones para nosotros poder sentarlas en una base de datos y son las que nos van a servir a nosotros para poder modelar. Cuando hablamos de fuentes o recolección de datos de fuentes que ya existen, pues nos referimos a un estado financiero de una compañía donde se reflejen
ingresos y gastos, ¿verdad? Podríamos hablar de un censo de una nación, donde pues ya esos datos ya existen y nos pueden servir a nosotros poder utilizarlos. Cuando hablamos de este tipo de recolección de datos, pues podemos mencionar la enumeración completa, el muestreo, ¿verdad? Serían las encuestas por muestreo, y pues a través de fuentes ya disponibles, ¿verdad? Gente que haya hecho el trabajo y que pues para nosotros nos puedan servir los datos que ellos ya levantaron. En temas de enumeración completa, pues podemos hablar del censo que realiza la población, que realiza el gobierno. Pues ahí podemos ver que cuando hablamos de este tipo de datos, estamos abarcando el 100% de la población, ¿verdad? El universo completo de posibles datos. ¿Por qué? Porque el gobierno va casa por casa preguntando cuánta gente vive ahí, cuáles son los ingresos familiares. Entonces al final abarcamos el 100% de la población para hacer nuestro análisis. Cuando hablamos de encuestas por muestreo, pues lo que estamos nosotros haciendo es de ese 100% de la población, pues extraemos un pedacito, nosotros lo analizamos y asumimos que ese pedacito representa al 100%, ¿verdad? Entonces sería como un ejemplo, tenemos 100 personas afectadas de COVID, esa es nuestra población, nosotros pues encuestamos a 10 y les preguntamos, ¿verdad?, qué medicina tomaron. Algunos nos pueden decir que té de jengibre, otros nos van a decir que tomaron antibióticos. Entonces, pues ese porcentaje que tomó jengibre de nuestra muestra, asumimos que representa al 100% de la población, y pues el pedacito que tomó antibióticos, pues sería lo que representaría también al 100% de la población, ¿verdad? Cuando hablamos de fuentes disponibles que ya existan, ¿verdad? Pues nos referimos a que ya otra compañía o otra persona realizó el trabajo y nosotros pues vamos a tomar esos datos como insumo para realizar nuestro análisis. Aquí podríamos retomar nuevamente el tema del censo, ¿verdad? Podemos hablar del mismo censo. ¿Por qué? Porque es algo que hace el gobierno, pero que nos puede servir a nosotros para poder focalizar nuestro producto, ¿verdad? Queremos analizar nichos de mercado, queremos ver segmentos, tipos de clases A, B, C, D, y ver dónde podemos lanzar nuestro producto. Pues utilizamos esos censos, ¿verdad? Que es información que ya existe para nosotros pues poder generar nuestro análisis. Pues a grandes rasgos podríamos hablar de que cuando hablamos de datos, pues estamos hablando de información estructurada, de información pues semiestructurada o híbrida, y información pues no estructurada, ¿verdad? Cuando hablamos de información estructurada, pues retomamos el tema de los ingresos, ¿verdad? Los estados de cuenta de una compañía. ¿Por qué? Porque tenemos para enero, febrero, marzo, tenemos ingresos, gastos, o sea, en una columna, toda la información. Esos son datos bien estructurados. Cuando hablamos de datos no estructurados, estamos hablando pues de formatos de video, formatos de audio, cosas que son difíciles de meter en una tabla, ¿verdad? Datos que al final es un poco complicado poder tabularlos y generar de ahí estadística. Y cuando hablamos de datos semiestructurados o híbridos, pues nos referimos tal vez a una página web. Podría ser una página web donde nosotros pues tengamos datos de frecuencias de consumo o de visitas a la página web. Ahí habrían datos estructurados. ¿Por qué? Porque tenemos la frecuencia de clics, las fechas, que compraron, etcétera. Y tenemos datos no estructurados cuando tenemos reseñas de los clientes, ¿verdad? Donde los clientes vienen y typean, no me pareció esto, me llegó tarde. Al final eso es difícil meterlo en una tabla. Entonces ahí tenemos pues una mezcla de ambas, de estructurados y no estructurados. Hemos hablado mucho de la calidad de los datos y de la integridad de los mismos, pero no podemos dejar de hablar de qué es lo más importante para el científico de datos en este análisis. No podemos perder el norte, realmente tenemos que tenerlo bien definido. ¿Cuál va a ser el objetivo del análisis? ¿Qué persigue nuestro estudio? Es por ello que tenemos que ir muy alineados con la estrategia de la organización, con los objetivos que está persiguiendo la organización para poder seleccionar los datos correctos. ¿Qué pasa? No es lo mismo un negocio, una droguería, un restaurante, un taller mecánico. En algún momento pueden tener datos similares, ¿verdad? Obviamente de población, de género, de nichos de mercado, pero no necesariamente todos los datos de consumo nos vayan a ser relevantes para ambas empresas, ¿verdad? Ya que tenemos diversos giros de negocio. Entonces es importante que el científico de datos conozca cuál es el objetivo que persigue la organización a fondo, que realmente esté empapado de eso para poder presentar los datos correctos, ¿verdad? Para que el producto final del análisis sea
de beneficio y apoye a las decisiones o a la toma de decisiones gerencial en este sentido, ¿verdad? Pues hablando de esto, el científico de datos pues presenta ciertos desafíos que tiene que ir superando, ¿verdad? Conforme a todas las estrategias pues que hemos platicado. El primero es entender qué datos debe recopilar, ¿verdad? Eso es primordial, saber qué datos son los que él pues necesita. Después, entender cuáles son las fuentes para poder obtener esos datos, lo que hemos platicado, ¿verdad? Encuestas, algunos datos preexistentes, saber dónde ir a extraer esos datos, quién se los puede proveer, el de recursos humanos, el de finanzas, el conserje, realmente con quién tiene que ir a platicar, entrevistarse y qué suministros puede obtener para nutrir sus bases de datos, ¿verdad? Segundo punto, pues minar los datos, extraer esos datos en bruto y tenerlos ya precargados y listos para poder empezar ahí el modelado. Segundo, ya con los datos en bruto, ya habiendo identificado qué datos necesito, dónde los voy a conseguir, ya tener la data en bruto, pues empezar a verificar la integridad, la calidad de esos datos, ¿verdad? Y poder venir y definir, bueno, qué tipo de datos son, qué tan consistentes son, me van a servir, no me van a servir. Y en quinto punto, entre los retos o desafíos que tiene este científico de datos, pues está definir la relevancia de esos datos. Pues podemos tener una data de 100,000 columnas por 300,000 filas, pero realmente no todos los datos van a ser relevantes. Entonces eso solo nos está generando consumo de recursos. Al modelar, pues esa computadora va a estar hirviendo ahí de todo lo que está analizando. Entonces realmente tenemos que desechar lo que nos sirva, ¿verdad? Y tenemos que quedarnos solo con los datos concisos que nos van a servir para nuestro análisis. Es importante superar estos 5 retos para poder tener un excelente análisis de datos. Como saben y como hemos escuchado, pues se escucha mucho, ¿verdad? El hecho de que los datos son importantes, que pueden ayudar a la toma de decisiones, que pueden mejorar el negocio, que pueden pues potencializar nuestras decisiones. Pero ya cuando nos enfrentamos en el día a día, el poder tomar los datos, poder analizarlos es un arduo trabajo, ¿verdad? Entonces, el qué datos utilizar, el cómo limpiarlos, el cómo modelarlos. Entonces, es importante tener todo esto en cuenta a la hora de generar nuestro análisis de datos. Según las estadísticas, menos del 50% de las organizaciones utilizan datos para tomar decisiones, y de ese 50, pues tal vez menos del 70% sabe realmente qué datos utilizar y utiliza los datos correctos que pueden potencializar el negocio o la toma de decisiones que ellos están persiguiendo. Así que es importante el saber qué datos recolectar, cómo recolectarlos, cuáles son las fuentes donde ir a buscar estos datos y realmente conocer pues que la calidad de los datos sea la que nosotros esperamos. A mejores datos recolectados, mejores resultados, y es que podemos mejorar tasas de adquisición, mejorar ventas, mejorar recursos, mejorar los desperdicios. O sea, es muchos los resultados que se pueden obtener de unos buenos datos. Y lo comenté durante el video, pero lo resalto, ¿verdad? Los datos a recolectar deben estar basados en los objetivos que se quieren alcanzar. Como repito, los datos de X empresa pues no van a ser 100% funcionales para Y empresa. Debemos de realmente focalizar los datos y la estrategia de limpieza, de depuración, debe ir alineada a los datos que persigue el objetivo final. Y recuerden, los datos pueden darnos la respuesta a todas las preguntas que se haga la organización para definir su rumbo, sus estrategias y su rentabilidad. Pero solo vienen de buenos datos, analizados constantemente, depurados constantemente y trabajados, enfocados en los objetivos de la empresa.